Continuando con la historia, observamos todas las reliquias del prota sobre una mesa mientras que alguien mencionaba que realmente se habían sacado la lotería esa vez. Se trataba del reparador de reliquias que se encontraba mencionando que había hecho un excelente trabajo al haberlo contactado, ya que algunas parecían también de alto rango. Inmediatamente la señorita le preguntaba que si acaso estaba completamente seguro de que no serían atrapados, ya que creía que uno de ellos hacía parte de una pandilla o algo similar. El restaurador le mencionaba que por supuesto, solamente tenía que estar alerta por este, ya que haría unas copias en un instante, a lo que la señorita rápidamente le mencionaba que estaba de acuerdo. Sacando una reliquia de entre sus bolsillos, el restaurador mencionaba que eso era completamente sencillo para este, ya que tenía a ese tipo consigo. Mientras el restaurador buscaba los materiales para hacer las copias falsas, procedía a mencionar que la marca secreta de un pintor falso que había conmocionado al mundo. Esta es una reliquia de clase B de tipo raro, y pertenece al tipo de percepción extrasensorial. El prota nos mencionaba que esa es la reliquia que Yohai-Han debe de tener, y que haría una copia de sus reliquias utilizando eso. Y claro, con su codicia acabará tomando las verdaderas. Mientras observamos al restaurador trabajar, el prota seguía pensando que si realmente tocaba las reliquias mientras sostenía la marca secreta podía producir una perfecta falsificación. Y la falsificación hecha no solamente sería una copia de la forma de la reliquia, sino que también es capaz de copiar alguna de sus funciones. Mientras el prota y los tres mosqueteros se encontraban en la sala de espera, el prota pensaba que utilizando eso la reliquia falsificada tenía su propia aura, lo que le impidía a alguien notar la diferencia después de 12 horas. Pero claro, él estaba viviendo por segunda vez. En eso el rubio procedía a mencionar en voz alta que qué demonios estaba pasando, ya que la restauración de reliquias es normalmente así de cara. Mostrándole el papel de contrato al prota, el chico le mencionaba que eran unos 10 millones de won por arañazo y eso era una completa estafa. El prota, calmando al chico, le mencionaba que eso no importaba, ya que este no iba a pagar nada por ello. Un rato más tarde la señorita había traído las reliquias del prota y le mencionaba a este que sentía haberlo hecho esperar tanto tiempo, a lo que el prota le mencionaba que estaba bien, preguntándole cómo estaban sus reliquias. Inmediatamente la señorita procedía a disculparse con el prota mientras le mencionaba que las reliquias que este poseía estaban demasiado dañadas, por lo cual no creía que pudiesen ser arregladas. Procediendo a abrir la mochila, la señorita le mencionaba al prota que estaban al borde de la destrucción, a lo que el prota le mencionaba de manera muy sarcástica que ajá, pero luego observando fijamente a la señorita le preguntaba si acaso eso era cierto. Rápidamente el prota terminó lanzando el bolso con todas las reliquias falsas al aire, haciendo que todas estas caeran estrepitosamente detrás de él y alarmando bastante a la señorita. Actuando furioso, el prota le preguntaba qué clase de mierda era esa, a lo que el rubio detrás del prota le preguntaba a este que por qué estaba actuando así tan de repente. Fue en ese momento que el prota con cara de furia le mencionaba a sus compañeros que esa intrépida mujer había cambiado sus reliquias por unas falsas, a lo que los chicos le preguntaban si acaso eso era en serio. Es entonces que observamos cómo la señorita se encontraba con una expresión de asombro y de temor mientras que el prota preguntaba qué deberían de hacer con ella, causando que la señorita se asustara cada vez más. Fue entonces que la señorita, cediendo a la presión, terminó señalando hacia una dirección mientras le mencionaba al prota que lo sentía, ya que las verdaderas reliquias estaban en esa habitación. Mientras esta le mencionaba al prota que juraba que ella no lo había hecho y que por favor tenían que perdonar su vida, observamos cómo el restaurador de reliquias que se encontraba en la habitación se encontraba escuchando todo esto y preguntaba cómo mierda lo había descubierto el prota. Justo en eso, cuando iba a mencionar que tenía que salir de ese sitio, inmediatamente una patada en la puerta lo terminó derrumbando a este último, dejándolo completamente sorprendido sin saber qué era lo que había pasado, e incluso lo habían empujado con tanta fuerza que terminó pegándose contra un escritorio que se encontraba cerca. En eso el chico, sujetándose la cabeza a causa del dolor por el golpe que había sufrido, observó inmediatamente cómo el prota y sus acompañantes se encontraban entrando a la habitación mientras el prota le mencionaba que lo había atrapado. Fue en ese momento que el prota, haciendo uso de una de sus reliquias, en este caso la cuerda, procedió a mencionarle a esta última que tenía que atrapar a su presa inmediatamente. El restaurador, observando esto, preguntaba que si acaso este tenía más reliquias. Eso realmente era una estafa. Completamente sometido y amordazado por la cuerda, el chico se encontraba balbuceando que tenían que soltarlo, mientras que la reliquia cuerda procedía a mencionarle al humano que tenía que jugar con este, realmente quería jugar con él. Fue en ese momento que el prota decidió preguntarle al restaurador que dónde se encontraban sus cosas. Aflojando la cuerda que se encontraba sujetando tapándole la boca, el chico rápidamente le mencionaba al prota que la había puesto en la bóveda, por lo cual tenía que quitarle esas cosas para que él pudiese entregárselas. Observando la bóveda detrás de este, el prota rápidamente terminó dirigiéndose hacia esta mientras que el chico le gritaba que tenía que soltarlo. Comenzando a abrir la caja fuerte, el prota le mencionaba al chico que primero tenía que callarse ya que iba a tomar sus cosas a como diese lugar, a lo que el chico le preguntaba qué era lo que este quería decir. Observando cómo el prota había abierto la caja fuerte y había sacado sus cosas, al chico le preguntaba cómo demonios sabía su contraseña y le preguntaba si acaso había llegado hasta ahí únicamente con ese propósito. Metiendo sus cosas en el maletín, el prota rápidamente procedió a mencionarle que si acaso eso era importante, ya que había sido él el que se había equivocado en un principio, a lo que el chico lo llamaba imbécil y le preguntaba qué era lo que quería decir.
Observándolo, el prota se mencionaba que de todos modos ese tipo ya se encontraba realmente jodido, ya que incluso desde que lo conoció como un impostor realmente no tenía nada bueno que sacar de él. Mientras el chico le gritaba al prota que tenía que apresurarse y liberarlo, nos mencionaban que Ho Jae-ha solía ser diferente antes. El prota, recordando las historias del pasado que el mismo chico le había relatado, nos comienza a mencionar que estaba viviendo una vida normal como un artista profesional, pero no una vida tan normal, ya que gracias a sus méritos y sus logros, había conseguido una beca para estudiar en una escuela de artes en América. Pero de repente había perdido el estilo del arte que había desarrollado al dedicar tanto tiempo y esfuerzo dibujando. Y la persona que lo había plagiado completamente había sido nada más y nada menos que su tutor, el cual se llamaba Richard Chang. El hombre se había convertido en un artista de fama mundial al utilizar el estilo de arte que le había robado al chico. Y claro, Jae-han había protestado ante esto, pero no hizo ninguna diferencia. Y esto era debido a que Jae-han no era tan reconocido como su tutor y terminó perdiendo todo en ese momento, tanto su carrera e incluso los demás pensaban que lo único que estaba era celoso de su tutor. Desde entonces, Jae-han había cambiado completamente, había empezado a utilizar su talento para estafar a la gente. Fue en eso que la reliquia estafadora terminó acercándose a ayudando a jodido estafador a llegar realmente alto. Observando al chico todavía amordazado, el prota se encontraba pensando que podría haber tenido una conversación real con él si no estuviese tan jodido, pero no será capaz ni siquiera de persuadirlo de ninguna manera si eso seguía así. El chico le gritaba al prota que era lo que había hecho mal, a lo que el prota le mencionaba que era un idiota al cual había que engañar. El chico entonces en ese momento le gritaba al prota que esperaba que lo castraran, llamándolo estúpido psicópata. Perdiendo su paciencia en ese momento, el prota se encontraba pensando que nunca lo persuadiría de esa manera. Fue entonces que el prota terminó sacando un bolígrafo y le preguntaba al chico que si acaso sabía qué reliquia era esa. Comenzaba a mencionarle al chico mientras escribía en un cuaderno que se llamaba La pluma de la infancia de Shakespeare, y esa reliquia ayuda al poseedor a que cualquier cosa que escriba con ella se actualice en la vida real. El restaurador le preguntaba al prota que qué era lo que estaba diciendo, qué era lo que estaba intentando decirle. Fue entonces que el prota comenzó a leer lo que estaba escribiendo. Jo Jae-han, 16 años de edad, sufre de un dolor cercano a la muerte mientras se encontraba colgado en una cuerda. Y el origen de este dolor era entre sus piernas. Los tres mosqueteros, al escuchar los gritos de dolor que se encontraba pegando al restaurador, realmente se quedaron asustados e incluso algunos se tocaban sus partes íntimas debido al miedo y la preocupación. Mientras el chico todavía se encontraba retorciéndose en la cuerda, el prota le preguntaba a qué era lo que opinaba, observando así como el restaurador se encontraba quejándose del prota llamándolo loco bastardo. Luego de un rato, el restaurador procedió a disculparse con el prota mientras le mencionaba que le iba a restaurar todas sus reliquias y no le iba a cobrar nada en lo absoluto. E incluso le mencionaba que haría todo lo que dijera, así que por favor tenía que perdonarle la vida. A lo que el prota sonriendo se encontraba mencionándose que eso había funcionado muy bien. Sonriendo, el prota le mencionaba al chico que por supuesto no tendría que pagar nada en lo absoluto por su restauración y tenía que hacer un contrato con entonces de esa forma lo dejaría vivir tranquilo. El chico le preguntaba al prota que a qué se refería con un trato. Y luego de ello, el prota terminó haciendo que el chico firmara su contrato, siendo un contrato de amo y esclavo, prácticamente. Exactamente lo mismo que pasó con los tres mosqueteros. Sollozando en el suelo, el restaurador le mencionaba en voz alta que no podía ser, ya que eso lo terminaría convirtiendo en un esclavo, a lo que el prota le preguntaba esclavo, mencionando que esa era una palabra bastante fuerte. Observando al chico, el prota le mencionaba que sería mejor decir que es un contrato exclusivo. El chico furioso le mencionaba al prota que como si eso hiciera la diferencia. El chico le mencionaba al prota que no había pagos por restauración y debería de ir cuando el prota lo llamase. Tampoco podía aceptar la petición de alguien más y no tenía ni voz ni voto en nada de lo que el prota hiciese. Entonces le preguntaba qué demonios era eso si no era un contrato de esclavitud. Al mismo tiempo, observando el contrato, le preguntaba al prota que qué demonios quería decir con que la reliquia de Hammurabi se vengaría si no seguía el trato. Observando a los tres mosqueteros, el chico mencionaba que sus amigos de allí dirían que esto es una completa locura, mientras que ellos se quedaban en silencio ya que se encontraban en el mismo barco. Algo furioso, el prota le mencionaba al chico que tenía que callarse y leerlo hasta el final, ya que no todo era malo en sí mismo, preguntándole cuánto era la tarifa de contrato. Eran de 6 millones. Además de eso, también le daría un bonus cada vez que restaurase una reliquia, y también se encargaría de su comida, ropa y vivienda, comodidades y seguridad mientras esté contratado por gracias a este contrato. O sea que todos estos beneficios serían perdidos una vez que el contrato sea cancelado o anulado. Observándolo fijamente, el prota le mencionaba que eso significaba que a partir de ese momento se ocuparía de él, preguntándole entonces dónde demonios podría encontrar un trato mejor que ese. Señalándolo, el restaurador le mencionaba al prota que tenía siquiera el poder y las habilidades para poder mantenerlo seguro, ya que si no era así entonces se encontraba mintiéndole. Procediendo a salir corriendo de la habitación, el chico le mencionaba al prota que eso no contaba.
Inmediatamente el rubio le preguntaba al prota que si acaso deberían de ir detrás de este, a lo que el prota le mencionaba que sí, ya que no sabía si acaso había otra puerta por la cual pueda escaparse. Observando a los tres mosqueteros, el prota le daba la orden de no ser tan duros con el chico, a lo que estos últimos rápidamente terminaron acatando la orden del prota. Quedándose solo un momento en la habitación, el prota se encontraba pensando que aunque lo había atado hacia este con un contrato, debería de conseguir su consentimiento y utilizar su poder para fortalecer los límites que este tenía. Y eso era debido a que el chico en el futuro obtendría una reliquia de nivel dios. Escuchamos los pasos del chico corriendo y mientras abría una puerta se encontraba insultando y hablando con una persona que justo en el momento en el que le responde el chico le llamaba Presidente Won, siendo el mismo al que el prota había derrotado capítulos atrás. En eso el chico mientras cerraba la puerta le mencionaba al presidente que este era Yo Jae-han y que si acaso no había escuchado hablar de él gracias a Edward. El presidente en ese momento le mencionaba que por supuesto y no sabía que lo contactaría primero, a lo que el chico le respondía a este mientras lo observaba en su camilla de hospital que por supuesto debería de contactarlo a él primero. El CEO se encontraba bastante feliz y agradecía al chico por haberse tomado las molestias. Fue en ese momento que el chico bastante alarmado le mencionaba que había escuchado que quería restaurar unas reliquias, mencionándole inmediatamente que él se encargaría de hacerlo. Al escuchar estas palabras, el CEO se quedó sorprendido y rápidamente le ordenaba a uno de sus escoltas en la habitación que apagase la televisión de inmediato. Sonriendo, el CEO procedía a mencionar que había pasado un tiempo desde que algo le estaba saliendo bien. Inmediatamente el CEO le mencionaba al chico que estaba bien, era momento de establecer los detalles para ese acuerdo. Volviendo un poco en el tiempo, observamos al chico que le mencionaba al CEO que si acaso quería que le repararan algunas reliquias, mencionándole inmediatamente que él se encargaría de hacerlo y que por favor tenía que dejarlo hacerlo. El CEO le mencionaba al chico por teléfono que finalmente las cosas estaban saliendo como este quería, haciendo que el chico se emocionase bastante. Inmediatamente el CEO procedía a mencionar que de acuerdo, tenían que llevar a cabo las negociaciones, pero inmediatamente desde la línea del chico se terminó escuchando un fuerte golpe. De regreso con el restaurador, observamos cómo los asistentes del prota se encontraban sujetando al chico mientras que este último se encontraba insultándolos y pidiendo que lo soltaran. En ese momento el prota terminó entrando a la habitación, saliendo de la habitación y procedía a mencionarle al chico que tenía que entregarle el teléfono. Al observar de quién se trataba la persona con la cual se encontraba hablando el chico, el prota mencionaba que nada más y nada menos que el presidente Won. Quedando completamente sorprendido al hombre, el prota le mencionaba que al parecer el presidente también necesitaba reparar algunas reliquias, a lo que el hombre le mencionaba al prota que reconocía esa voz. Sonriendo, el prota le mencionaba al CEO que era una completa pena para él, ya que Yo Jae-han era un reparador exclusivo para este a partir de ese momento. Y mientras el CEO observaba su celular, el prota le mencionaba que tenía que divertirse encontrando un restaurador para sí mismo, llamándolo así retrasado. Furioso, el CEO llamaba al prota por su nombre y mencionaba que este maldito mocoso, y mientras se movía en su camilla alarmando bastante a su asistente le mencionaba que él de nuevo se encontraba inmiscuyéndose en sus planes. Con el chico de rodillas en el suelo, este último le preguntaba al prota que qué carajos pasaba con este, a lo que el prota le mencionaba que esa era la línea que él tenía que decir. El prota le mencionaba al restaurador que si acaso quería ponerse del lado del presidente Won, preguntándole al chico si acaso era alguna especie de estúpido o algo similar, a lo que el chico le preguntaba al prota que qué era lo que este quería decir. Observando al chico, el prota le mencionaba que tenía que elegir su camino con mucho cuidado, ya que si decidía elegir el camino del CEO Won le esperaría una trampa mortal en el futuro. Pero claro, el prota solamente quería darle un camino próspero hacia su futuro, a lo que el chico le mencionaba que claro, tenía toda la razón, y mientras casi lloraba le gritaba al prota que por qué demonios tendría que trabajar para un tipo cualquiera como este. Un idiota que había irrumpido en su oficina y había armado tremendo caos. Pensando en esto, el prota se encontraba maldiciendo a ese tipo mientras se mencionaba que parecía que necesitaba persuadirlo de alguna otra manera. Tomando una silla el prota y colocándose justo delante del restaurador le mencionaba que bueno, de acuerdo, entonces era momento de empezar con una agradable y lenta conversación. El prota le mencionaba al chico que su nombre es Seo Ho-geon y pertenece al país de Seúl. Señalando al chico le mencionaba que lo que hacía este suponía que ya podía decir que era el líder de un nuevo equipo de excavación y estaba planeando darle un puesto como reparador. Luego de esto el prota le mencionaba al chico que ya habiendo terminado con su presentación era el turno de este, dejando al chico algo alarmado. Inmediatamente el restaurador le mencionaba al prota que si acaso creía que presentarse cambiaría la situación, a lo que el prota le mencionaba que literalmente estaba de rodillas, por lo cual debería de levantarse, ya que quería aligerar un poco la situación de alguna manera. En eso el prota, decidiendo tomar la libreta del piso, le mencionaba al chico que si no quería entonces sería él el que lo haría por este mismo. Tomando la libreta, el prota comenzaba a escribir lo siguiente: nombre, Yo Jae-han, estudiante de artes de la escuela que estudia actualmente. Este solía ser un artista fantástico con una gran pasión, pero ahora se encuentra trabajando en el bajo mundo de Las Vegas estafando a la gente con obras de arte falsa. Furioso, el chico le mencionaba al prota que no sabía de qué se encontraba hablando este. El prota le mencionaba al chico que no tenía que esconderlo ya que eso era noticia en todos lados.
El prota continuaba mencionando que eso era algo mayor, ya que incluso estaba copiando el estudio del arte, al igual que el famoso artista llamado Richard. Inmediatamente el restaurador se llenó de cólera y terminó levantándose rápidamente de donde se encontraba para abalanzarse por encima del prota e intentar golpearlo con su puño. Y mientras le decía al prota que tenía que cuidar su maldita boca, le mencionaba que como si este supiese algo de arte. En ese momento el prota terminó tomando el puño del chico mientras que este le mencionaba que ese cabrón de Richard fue quien lo había copiado a él. Sin alarmarse en lo más mínimo mientras seguía sentado, el prota le preguntaba si acaso hablaba en serio. Richard copiarse de este, a lo que el chico le mencionaba que por supuesto. Observándole, el prota le mencionaba que el arte no era algo que simplemente pueda copiarse y pegar. El chico le mencionaba al prota que por supuesto. Y luego de ello lo observamos tomándose la cabeza y mencionaba que por supuesto pensó que no duraría mucho copiando sus cuadros, pero ese tipo incluso copiaba lo que estaba pensando. El chico mencionaba que todo era tan extraño como si estuviese leyéndole la mente, pero no había ninguna manera de que algo como eso fuese posible. Inmediatamente el prota le mencionaba al chico que no, ya que sí había una forma de lograr eso, a lo que el chico le preguntaba al prota sorprendido que de qué se encontraba hablando ahora. Inmediatamente el prota le mencionaba al chico que debería de saber eso si era un usuario de reliquias, y es que si utilizaba una reliquia ciertamente era posible. Y atando cabos rápidamente el prota mencionaba que Richard realmente podría ser un usuario de reliquia. Y el poder de su reliquia debería de ser convertirlo en la persona de su elección, con las capacidades de copiar tanto el conocimiento como las habilidades perfectamente. El restaurador inmediatamente le gritaba al prota que como este se encontraba seguro de algo como eso, a lo que el prota le mencionaba que bueno, estaba bastante informado cuando se trataba de reliquias, este ya lo podía comprender. Sonriéndole en ese momento el prota le mencionaba al chico haciéndole una propuesta, que le devolvería tanto los elementos de arte como la reputación que Richard le había quitado. A lo que el chico sorprendido le preguntaba que si acaso hablaba en serio, pero el prota le mencionaba que a cambio tenía que trabajar bajo su mando. Levantándose de su asiento, el prota le preguntaba al chico que si acaso eso no era un gran trato, mientras se encontraba pensando que eso era lo único que este chico realmente quería. Pensando en esto, el chico se encontraba mencionando que entonces recuperaría su estilo de arte, a lo que el prota sonriendo mencionaba que se había acabado, ya no podía rechazarlo. Pero saliéndose de lo que el prota había predicho, el chico le mencionaba que tenía que esperar un momento, para luego proceder a mencionarle que tenía que darle más tiempo ya que quería pensarlo bien y elegir de la manera más indicada posible. En eso el prota le mencionaba que si acaso había algo más que pensar aparte de eso. El prota, conociéndolo perfectamente, le mencionaba que desde que había sacado ese tema, ¿acaso el chico quería saber si el otro lado haría lo mismo por él? A lo que el chico rápidamente alarmado le respondía al prota que no. Pero en eso el prota le terminó arrojando su celular a la cara y le mencionaba al chico que tenía que hacer lo que éste quisiera. El prota le mencionaba al chico que no le gustaba ser comparado con ese viejo y por esa misma razón iba a respetar sus opiniones. El chico inmediatamente le mencionaba al prota que si acaso hablaba en serio, ya que este no era tan estúpido aunque actuase de manera amable y gentil. Arrojándole una reliquia al chico en la cabeza, el prota le mencionaba que tenía que llevar eso consigo también. Mientras el chico observaba con furia al prota, este le mencionaba que era una reliquia para protegerlo, ya que si iba a trabajar para él no podía permitir que terminase siendo dañado. En eso, mientras observamos un edificio, el chico se encontraba pensando que aunque diga todo eso, sabe completamente que estaría fuera, ya que si el contrato con las mismas condiciones por parte del presidente Wong serían 100 veces mejor. El prota nos menciona que sin lugar a duda ese sería el proceso de pensamiento de este chico, porque al siguiente día fue directamente al punto de encuentro acordado con el CEO Wong. En una oficina, mientras vemos al hombre que se encontraba sentado, al parecer ya lo habían dado de alta, le mencionaba al restaurador que era bueno verlo en persona, así que tenía que decirle entonces cuáles eran sus condiciones para formar un trato. Sin dudar y sin titubear, el chico le mencionaba al CEO que si acaso conocía a Jean Richard. Sonriéndole, el CEO le mencionaba al chico que por supuesto, ya que ese es un artista de fama mundial e incluso se le conoce como genio y más, preguntando qué era lo que pasaba con este. Sin titubear, el chico comenzaba a mencionar que ese hombre le había robado todo y él había utilizado una reliquia para copiar exactamente lo que él hacía y así fue como obtuvo su reputación actual. El chico le pedía al CEO que por favor tenía que exponerlo, ya que si él hacía eso por él entonces firmaría el contrato con este. Sin ser la respuesta que el chico esperaba, observamos cómo el CEO se encontraba burlándose de este y dejando al chico bastante sorprendido. El CEO rápidamente le hizo seña a uno de sus asistentes que empezaba a llamar a una persona por teléfono mientras mencionaba que era interesante, era muy interesante, ya que desafortunadamente parecía haber elegido a la persona equivocada. Inmediatamente el CEO se encontraba hablando con Richard mencionándole a este que acababa de escuchar una historia bastante interesante, preguntándole si acaso conocía a un chico llamado Joe Hae-han. Mientras observamos al chico completamente conmocionado, el prota nos comienza a narrar que la razón por la cual lo había dejado ir era porque sabía que ese contrato nunca ocurriría, ya que ese viejo bastardo es un buen conocido de Jean Richard. Y bueno, no solamente son buenos conocidos, sino que este también es un miembro crucial de la organización Pandora que se alzó en el futuro. Observando el teléfono, el chico se encontraba escuchando cómo Richard le mencionaba a este que si acaso no le había dicho que tenía que vivir como un muerto si no quería convertirse en uno real.
El hombre le preguntaba al chico que si acaso la humillación que había sufrido no había sido suficiente para este. En ese momento el CEO le mencionaba a Richard que tenía que calmarse un poco ya que él se encargaría de todo en ese momento. El prota nos seguía narrando que ese bastardo de Joe Haehan probablemente quería llorar para ese momento. El CEO le mencionaba al chico en ese momento que como podía ver, Richard y él tenían una buena relación. Dándole la espalda al CEO, el chico le mencionaba mientras lo maldecía que no lo sabía y que por favor tenía que olvidar todo lo que había pasado allí, a lo que el CEO le mencionaba al chico que tenía que detenerse justo allí. Y de manera intimidante le preguntaba al chico que cuándo le había dicho que podía retirarse. Justo en ese momento uno de sus asistentes terminó tomando al chico por el cuello mientras que este último se encontraba realmente sorprendido. El chico se encontraba pidiendo que lo dejaran ir mientras que el CEO mencionaba que tenían que asegurarse de que nada se rompa, ya que él tiene un trabajo bastante importante que hacer. Luego de que lo golpearan un poco y el chico se encontrase tirado en el suelo, este se encontraba preguntando qué clase de mierda de pandilla era esa, ya que eran unos malditos secuestradores. Justo en ese momento el chico recordó la reliquia que el prota le había dado, procediendo a meter la mano en su bolsillo para sacar la reliquia y utilizarla. Justo en ese momento la terminó sacando delante de los dos asistentes y mencionaba que tenían que tomar eso, llamándolos pedazos de M. En ese momento no terminó ocurriendo nada y mientras los asistentes iban a patear al chico en la cara, este mencionaba que no había hecho nada. Fue en ese momento que entrando apresuradamente a la habitación, el prota nos comienza a relatar que cuando apareciera en el momento justo de desesperación, su objetivo para ese plan era decirle al chico que si acaso no se pondría de su lado ahora. Y claro, en ese momento el prota se mencionaba que más allá de haber tenido éxito, pensaba que el chico se había quedado completamente maravillado con este. En el momento en el que el prota entra a la habitación, el CEO le preguntaba qué demonios se encontraba haciendo. Observando al restaurador e ignorando completamente al CEO, el prota le mencionaba al chico que esa era la operación de rescate de Joe Haehan, así que tenía que levantarse de inmediato. Y todo esto mientras el CEO intentaba llamar la atención del prota insultándolo en el proceso mientras lo llamaba bastardo. El hombre golpeando con la mesa su brazo enyesado le mencionaba al prota que si acaso este de nuevo se iba a meter en sus planes, a lo que el prota simplemente sin darle mayor importancia le preguntaba a este qué era lo que estaba pasando. Sonriéndole como de costumbre, Ho-Heon le mencionaba al CEO que no se encontraba allí para hacer ningún tipo de alboroto, sino que en su lugar se encontraba allí para tomar a ese chico y se iba a retirar de forma inmediata. Además de esto le preguntaba si acaso quería pelear con esas reliquias dañadas que tenía. Furioso el CEO le gritaba al prota que tenía que irse al diablo, mientras que le mencionaba a sus dos guardaespaldas que qué era lo que estaban haciendo ellos allí, tenían que apresurarse y atrapar a ese bastardo. Inmediatamente Ho-Heon, sacando la pluma de Shakespeare y una libreta, procedía a mencionar que bueno, lo habían dejado sin opciones, a lo que inmediatamente observamos como el restaurador al observar esto se quedó completamente sorprendido. El prota inmediatamente comienza a narrar lo que estaba escribiendo. Los guardias estaban tras Seo Ho-Heon y Joe Haeha, y cayeron en una intensa cantidad de dolor peor que la muerte. Y el punto del dolor esta vez fue una vez más entre sus piernas. Y nos dejan solamente imaginándonos el resultado, ya que luego de esto terminamos cambiando de escena y nos encontramos en el apartamento de Ho-Heon. En el sitio ya se encontraba el restaurador con el prota y de manera muy cautelosa le preguntaba al prota que entonces qué era lo que este quería que hiciera por él. El prota, observando al chico, le mencionaba mientras traía la maleta con las reliquias que tenía que reparar todas las reliquias, por supuesto. Ahora él era el reparador de su equipo de saqueo de tumbas. El restaurador inmediatamente intentó detener al prota mencionándole que este le había dicho que eran un equipo de excavación. Dejando caer todas las reliquias del maletín, el prota le mencionaba al chico que le había mentido, solamente necesitaba convencerlo. Había elegido una palabra un poco más normal para describirlo lo que iban a hacer después de todo. Observando al prota, el restaurador casi que entre lágrimas lo llamaba estafador, a lo que el prota sin prestarle mucha atención le mencionaba que no tenía que llamarlo estafador, tenía que llamarlo líder y con respeto. Furioso el chico seguía gritándole al prota que tenía que joderse, ya que el prota era mucho más joven que él, a lo que este último se quedó en silencio. Luego de haberlo callado de la manera más pacíficamente, el prota le mencionaba al chico que tenía que cerrar su boca y colocarse a trabajar, a lo que este último le mencionaba al prota que por supuesto, llamándolo señor. Ho-Heon inmediatamente le mencionaba al chico que tenía que reparar todas las reliquias en tan solo 3 días, dejando a este último un tanto sorprendido. Levantándose del suelo inmediatamente y con lágrimas en los ojos le mencionaba al prota que eso era completamente imposible, pues ¿cómo se supone que arregle todas esas cosas en 3 días? Continuó mencionándole que necesitaba al menos un mes para cada una de estas reliquias, a lo que el prota sonriendo mencionaba que este chico realmente estaba intentando molestarlo. Mientras los 3 mosqueteros observaban la discusión, el prota le preguntaba al restaurador que si acaso reparar una reliquia solía llevar tanto tiempo, a lo que el chico confiado le mencionaba que por supuesto, ya que no creía que entendiera lo complejo que era su trabajo después de todo. Y mientras observábamos las reliquias, el chico le seguía mencionando al prota que además de eso, todas sus reliquias estaban en un estado deplorable, y en tal caso incluso un año no sería suficiente para reparar cada una de ellas.
Mientras el chico tomaba una de las reliquias, el prota inmediatamente le terminó mencionando que la boca de este se encontraba llena de puras mentiras. Comenzó a mencionarle que si acaso no se sentía culpable o algo por todo lo que decía, o planeaba trabajar una vez a la semana o algo similar. Algo avergonzado, el chico y sintiéndose apenado le mencionaba al prota que no lo iba a hacer, ya que él se iba a enfocar de lleno en esta restauración. Tomando en ese momento el hacha de oro, el prota le mencionaba al chico que de acuerdo, entonces, y si este le probaba que podría reparar rápidamente cualquier reliquia y que esto era posible, a lo que el chico le preguntaba que a qué se refería. El prota entonces le preguntaba si acaso lo llegaba a lograr, ¿este iba a igualar su velocidad entonces? El chico observando al prota le mencionaba que cómo se lo iba a probar, a lo que el prota le mencionaba que él mismo se lo iba a mostrar y solamente tenía que prestarle su reliquia de reparación. Comenzando a entregársela, el chico le mencionaba al prota que tener la reliquia de reparación no significaba que automáticamente las cosas se iban a reparar, por lo cual entonces iba a dejar que éste lo intentara. Teniendo la reliquia en su mano, el prota comenzaba a mencionar que se trataba del pincel del jardín de las flores del palacio de Joseon, una reliquia de nivel B. Entonces, ¿cuánto tiempo de durabilidad tiene esta reliquia? Ya que si este lo utilizaba podría gastar bastante las cargas. Inmediatamente el chico le mencionaba al prota que la reliquia tiene usos más que suficientes, por lo cual tenía que dejar de andarse con rodeos y comenzar a restaurar. Recogiendo todas las reliquias del piso, le mencionaba al prota que si fallaba entonces le daría un mes por cada reliquia, a lo que el prota le mencionaba qué pasaba si este llegaba a tener éxito. Con una sonrisa en su rostro, el chico le mencionaba al prota que entonces colocaría su salario en juego, a lo que el prota le mencionaba que si acaso lo estaba diciendo en serio. Con una sonrisa de despiadado, el prota le mencionaba que entonces no debería de decir cosas como esas tan fácilmente. Momentos más tarde, un brillo terminó llamando la atención del chico, el cual mencionaba que no había forma. Mientras observaba lo que el prota estaba haciendo de cerca, el chico mencionaba que qué tipo de velocidad era esa. Sin creer nada de lo que estaba sucediendo, preguntaba por qué el prota incluso era bueno reparando reliquias. Observando cómo el hacha de oro había quedado completamente restaurada, el prota le mencionaba al chico que él había ganado, a lo que el chico sorprendido observando también lo mismo mencionaba que eso era imposible, ¿qué carajos acababa de pasar? Casi que llorando el chico le preguntaba al prota que por qué este lo necesitaba ya que era tan bueno en eso, podría hacerlo todo por sí mismo, preguntándole por qué carajos quería joderlo de esta forma. Pero fue en ese momento que el prota, sin darle mayor importancia a las quejas del chico, terminó entregándole la reliquia y le mencionaba a este que tenía que revisarla rápidamente. Mientras el restaurador tenía la reliquia en sus manos, observamos cómo esta última se encontraba hablando y mencionaba que era ese asqueroso poder de dominación. No lo quería para nada, tenían que quitárselo de encima. El prota inmediatamente le mencionaba al restaurador que las reliquias de reparación y él no se llevaba muy bien, como ya lo podía observar, ya que para poder llevarse bien con una de estas reliquias tenía que tener un nivel alto de sociabilidad. Observando a la reliquia sorprendido, el chico le mencionaba que bueno, la durabilidad realmente se había desgastado bastante incluso cuando solamente la había utilizado una vez, a lo que el prota le mencionaba que si acaso lo podía entender ahora. Y mientras el prota tomaba al chico del hombro, este último le mencionaba un poco nervioso que aún así no podría trabajar tan rápido como este, ya que realmente él no creía que sea tan rápido como el prota reparando como este lo quería. Sin prestarle atención a lo que el chico estaba diciendo, el prota terminó haciendo que este último tomase asiento mientras le mencionaba que tenía que dejar de lloriquear y ponerse a trabajar, ya que mejoraría en cuanto más lo haga. Ante todo esto, el chico le gritaba al prota que tenía que joderse, ya que era un completo manipulador. Con una sonrisa el prota le mencionaba al chico que de todas formas la persona que había traído no era este, sino a su versión futura. Y mientras el chico lo observaba fijamente, el prota le mencionaba que como sea solamente tenía que trabajar duro y mejoraría con eso, ya se lo podía garantizar. A lo que el chico en ese momento decepcionado maldiciendo le preguntaba al prota que si acaso este era una especie de maldito adivino. Fue justo en ese instante que el celular del restaurador comenzaba a sonar y al observar se trataba del viejo Edward. Cambiamos de escena donde estaba el prota, el cual se acercó a los tres mosqueteros y le preguntaba si acaso la planta elixir iba bien. Los chicos inmediatamente comenzaron a mencionarle al prota llamándolo señor que la planta se había calmado un poco, a lo que el prota les mencionaba que lo habían hecho perfecto y tenían que seguir de esta forma. En ese momento una ventana emergente apareció justo delante del prota. La primera ventana emergente le decía al prota lo siguiente: la habilidad de artesanía había subido a rango C. Artesanía de rango C, eres capaz de adaptarte y aprender sobre cualquier objeto que toques. Cuando se utilice una reliquia consumible, la tasa de consumo de esta reliquia se reducirá considerablemente. Incluso el poseedor de esta habilidad podrá manejar las reliquias de reparación con mucha facilidad. La tasa de éxito al robar una reliquia se había incrementado considerablemente. La segunda ventana emergente mencionaba lo siguiente: brillante experto en restauración, se ha recibido un nuevo título, nuevas habilidades han sido desbloqueadas. La tercera ventana emergente decía lo siguiente: se ha descubierto la habilidad de restauración de tumbas de rango F. Sorprendido, el prota preguntaba qué tipo de habilidad era esa nueva que había desbloqueado justo ahora. Observando más minuciosamente la nueva habilidad que había conseguido, el prota mencionaba en voz alta que la tumba se desmorona cuando obtienes la reliquia. Entonces, ¿qué se supone que haga este con una tumba vacía después de restaurarla? Fue entonces en ese momento que el restaurador terminó llamando la atención del prota.
Y mientras le mostraba el celular le mencionaba que había una persona que él conocía que seguía diciendo que quería que colocase al prota al teléfono. Algo sorprendido, el prota terminó accediendo a esto y cuando escuchó la voz el prota se mencionaba que era una voz conocida. Inmediatamente mencionaba que era la voz de Edward. Sorprendido por esto, el restaurador le preguntaba al prota que si acaso lo conocía, mientras que los tres mosqueteros por la parte de atrás se encontraban sorprendidos sin saber qué persona era. El prota nos comienza a narrar que naturalmente lo conoce, ya que este es un hombre al cual se le entregaría el título de Rey de las Reliquias. Edward se encontraba un poco sorprendido de que el prota supiera quién era. Se nos menciona que este hombre es un inglés el cual es un gran inversionista en el mercado de las reliquias, y probablemente para ese mismo momento este actúe como intermediario entre los usuarios de reliquias en el mercado. En eso, mientras observamos a Edward, este le mencionaba al prota que si acaso lo conocía y mencionaba que eso se estaba poniendo cada vez más interesante. El prota nos sigue mencionando que ese tipo podía traer cualquier tipo de información, pero la mayoría de las veces esta información venía acompañada de un baño de líquido rojo. Mientras se encontraba con el celular pegado a la oreja, el prota se mencionaba que tenía que poner sus cosas en orden. Edward le mencionaba al prota que le habían hablado de un tipo que era lo suficientemente hábil como para arruinar al presidente Wong, naturalmente estaba interesado en conocerlo. Edward le mencionaba al prota que qué tal si a este le propondría un nuevo trabajo, a lo que el prota rápidamente le mencionaba al hombre que tenía que hablar. Edward le mencionaba al prota que no tenía que ir tan deprisa, ya que la información en sí misma tenía un precio bastante alto. Justo en ese momento el prota le respondía al hombre que entonces realmente no le importaba, pues cómo se suponía que iba a elegir cuando ni siquiera sabía de qué se trataba. Edward ante esto le mencionaba al prota que entonces después de todo el chico no era un tonto. Comenzó el hombre a mencionarle al prota que se lo iba a explicar detalladamente, a lo que el prota le mencionaba que estaba esperando a que lo hiciera desde un principio. Edward comienza a mencionar que hay una tumba a la cual China le ha puesto un precio como recompensa, por lo que si el equipo del prota de excavación se unía les darían una parte de la recompensa. Continuó mencionando que aún así había una condición, que cualquier reliquia que se encontrase en el interior de la tumba sería entregado directamente al gobierno chino. Entonces, el papel que cumpliría el prota en este trabajo sería de robar las reliquias que se encuentren. El prota le preguntaba a Edward que si acaso eso era todo lo que tenía que hacer, a lo que Edward le mencionaba que en efecto, preguntándole qué tal le parecía, pues si todo iba bien entonces consideraría darle un título como invitado VIP. El prota le mencionaba a Edward inmediatamente que no tenía que considerarlo, tenía que hacerlo, preguntándole así entonces de quién se trataba la petición, tenía que decírselo todo. Con una sonrisa en su rostro, el prota le mencionaba a Edward que no tenía que tomárselo a la ligera, ya que este sabía bastante, y sabía que él no era capaz de joder al gobierno chino solamente por una reliquia que él quería. Y eso solamente podía significar una cosa, que ésta había tenido la solicitud de otra persona. El prota le preguntaba entonces quién era el tipo que quería armar un gran alboroto esta vez. Reconociendo que el prota no era una persona ordinaria, Edward le mencionaba al chico que realmente era alguien extraordinario, por lo cual se lo iba a terminar contando todo. El hombre le mencionaba al prota que era una solicitud de Keira Clark, a lo que el prota se quedó completamente sorprendido sin saber qué hacer. El prota nos comienza a mencionar que Keira Clark es una general del ejército de los Estados Unidos que está a cargo de todas las misiones de reliquias, y esta es una temible mujer a la cual se le entregó el título de Reina de la Guerra. Inmediatamente el prota se encontraba pensando que no quería verse involucrado con esa mujer tan pronto y tampoco quería ayudarla, a lo que en ese momento procedió a mencionarle a Edward comenzando a colocar algunas excusas, pero ya Edward lo veía venir y rápidamente lo interrumpe. Le mencionaba al prota que esa mujer estaba reuniendo reliquias de tipo mapa y aparentemente la reliquia de esa tumba era una de tipo mapa. Esto obviamente dejó al prota un poco conmocionado, el cual inmediatamente comenzaba a pensar que era cierto que la Reina de la Guerra había monopolizado todas las reliquias de tipo mapa, y él realmente esta vez podría utilizar una reliquia de tipo mapa. Fue entonces que, sacando al prota de sus pensamientos, Edward le mencionaba que muy bien, eso era todo, preguntándole a este qué quería hacer, a lo que el chico, mostrando una mueca de sonrisa, luego terminó mostrando una gran sonrisa mencionando que por supuesto que lo iba a hacer.